Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Jueves 4 de febrero del año 2021, el tema, la elección de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. Continuamos posicionando este tema, siendo líderes en la gestión tanto del proceso para la Corte Suprema de Justicia como para el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Y por qué la importancia de esto para ustedes, para mí y para todos los ciudadanos? Porque serán las próximas autoridades de parte del sistema del sector justicia. En esta oportunidad para mí es un privilegio presentar a dos candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, quienes están siendo propuestos por ADEPUSAL. Y estamos hablando de el doctor Henry Alexander Mejía, casilla número 21, candidato a magistrado por ADEPUSAL. Y de igual manera hacemos la presentación de el maestro Óscar Antonio Canales Cisco en la casilla número 6. Doctor, gracias por aceptar mi invitación y compartir con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. En esta oportunidad agradezco mucho al presidente y a la Junta Directiva de ADEPUSAL por hacer esta gestión de poder compartir a la comunidad jurídica y a ti en este prestigioso programa Temas y Debates para poder hablar sobre temas de coyuntura. Gracias. De igual manera, maestro Canales Cisco, un privilegio contar con usted en este set. Muchas gracias, Ricardo, por haber tomado en cuenta nuestra presencia y poder conversar unos minutos con la comunidad y que sepan sobre este proceso de eleccionario sobre los magistrados que estamos a las puertas. Muchas gracias. Doctor, una de las situaciones más complicadas que he tenido aquí en el set es cuando le digo a los candidatos y candidatas que se presenten ante la comunidad jurídica y ante la población con un resumen sucinto de su rica hoja de vida. ¿Cuál es su formación académica y su trayectoria profesional que le permiten presentarse como candidato a la Corte Suprema de Justicia? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Henry Alexander Mejía, soy catedrático de la Universidad de El Salvador, Departamento de Derecho Público, en el cual funjo cerca de 24 años. Tengo estudios de posgrado, soy doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster por la misma universidad, y además me he desempeñado durante los últimos 10 años como profesor invitado en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de La Coruña, la Universidad Panamericana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y me he desempeñado como consultor de la USAID, entre otras entidades administrativas y profesionales. Y dentro de mi ámbito profesional y académico, he sido partícipe del impulsor del Derecho Administrativo salvadoreño, principales obras, del Manual de Derecho Administrativo, comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos y un tema de Derecho Administrativo Ambiental, responsabilidad por daño al medio ambiente. Actualmente, doctor, ¿a dónde labora o dónde se desempeña profesionalmente? Sí, actualmente me desempeño como catedrático en la Universidad de El Salvador. Actualmente me desempeño también como consultor independiente para diversas instancias internacionales y pertenezco al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Maestro Canales Cisco, su tiempo para la presentación ante los amigos televidentes, cibernautas y la comunidad jurídica. Así, mucho gusto. Con mucho gusto. Mi nombre es Óscar Antonio Canales Cisco, como lo acaba de decir nuestro amigo Ricardo. Mi formación, prácticamente mi formación académica viene pues desde la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde adquirí la licenciatura y que posteriormente con los años, debido a la iniciativa, a la tendencia, obtuve estudios de maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, España,
donde descubrí esa vena sobre la investigación, a la cual también me he dedicado a la capacitación y a la docencia universitaria por casi 25 años en el área especializada del derecho procesal civil y mercantil. También en la actualidad me estoy desempeñando como servidor judicial en los últimos 3 décadas, iniciando desde los juzgados de primera instancia como colaborador, secretario judicial de primera instancia, colaborador de Cámara de segunda instancia, y actualmente me desempeño como colaborador jurídico de la Corte Suprema de Justicia en el área del Centro de Documentación Judicial, sin descuidar la academia, pues en la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde me han acogido para desarrollar mis pensamientos. Bueno, muchas gracias por esta presentación que nos permite conocer parte de su formación profesional y de su trayectoria también en el desarrollo de cada una de sus actividades. En esta oportunidad estamos conversando con los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a poner en contexto para todos los amigos televidentes, los cibernautas y obviamente la comunidad jurídica ya lo conoce, que establece la Constitución de la República de El Salvador como requisitos para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con esto nos permitimos también presentar literalmente cada uno de los requisitos que usted observará en pantalla, los cuales podrá ilustrarlos y vamos a detallarlos uno por uno cuáles son estos para que usted conozca cuáles son este primer proceso que han pasado los candidatos a magistrados. El primer requisito que se establece es que debe de ser salvadoreño por nacimiento. El segundo es que debe de ser del estado seglar. El tercero es mayor de 40 años de edad. El cuarto, de moralidad y competencias notorias, con ese al final, y luego haber desarrollado una magistratura de segunda instancia. De igual manera puede haber desarrollado una judicatura de primera instancia o el ser abogado de la República por más de 10 años. Y finalmente que esté en el goce de sus derechos ciudadanos y haberlo estado en los últimos 6 años previos a presentarse a la candidatura. Creo que esto nos ubica en el contexto de qué es lo que nosotros estamos presentando y de la importancia para el país. Doctor Mejía, vamos a desarrollar con usted los primeros requisitos para orientación de los amigos televidentes, cibernautas, de los periodistas de diferentes medios de comunicación que están observando esta transmisión. Ser salvadoreño por nacimiento pues no requiere mayor explicación. ¿A qué se refiere cuando dice ser del estado seglar? Bueno, el estado seglar, lo que ha pretendido el constituyente es que una persona que aspira a dicho cargo no tenga ninguna vinculación de carácter confesional, que muestre una vinculación con una religión. Me refiero que tenga un alto cargo de jerarca dentro de cualquier denominación religiosa, que entiéndase cura, párroco o de cualquier otra religión, como una persona que dirige una iglesia y que sea reconocido. Lo que ha pretendido ahí es, en alguna medida, establecer el Estado laico, o sea, dentro de otras disposiciones que se pueden sistematizar en el texto constitucional. En cuanto al requisito de abogado de la República, no todos los profesionales del derecho, de las ciencias jurídicas, los licenciados en ciencias jurídicas pueden participar. ¿Cuál es la diferencia entre un licenciado en ciencias jurídicas y un abogado de la República para nuestros amigos televidentes que no están familiarizados con estos términos? Sí, muchas gracias. Acá en El Salvador, como es diferente la forma de cómo se acredita en la calidad de abogado, fundamentalmente las universidades dan el título de licenciado en ciencias jurídicas, luego haber pasado
el periodo de la práctica jurídica que exige las universidades y la Corte Suprema de Justicia y el reglamento de práctica jurídica para poderse acreditar como abogado. Es decir, hay que pasar un procedimiento de acreditación de práctica y luego para que la Corte Suprema de Justicia pueda darle la autorización correspondiente. De hecho, para poder emitir el sufragio, en este caso, el próximo 21 de febrero, bastará con tener el acuerdo de abogado. Y para aspirar al cargo, necesita tener 40 años de edad y 10 de ejercicio profesional. Los graduados el año pasado, 2020, de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas no están habilitados para votar. Depende, si ya tiene la autorización, como le digo, acá en este caso hay que obtener la autorización, que es un recibimiento público, ahora lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia de manera virtual. Recientemente creo que hubo unas autorizaciones en la Corte Suprema de Justicia que esas personas ya deben de votar, porque entiendo que ya su acuerdo va a estar muy pronto. Maestro Canales Cisco, con usted vamos a abordar los otros requisitos para que nos pueda orientar. Correcto. El derecho, estar en el pleno goce de los derechos ciudadanos, ¿a qué se refiere? Sí, en este caso, el tener esa validez y esa habilitación sobre los derechos civiles y políticos, sobre todo se trata de una persona que tenga una edad determinada, en cuanto no solamente a ser una persona capaz, es decir, poder disponer de sus propios bienes, sino además de una edad bastante específica que la ley acaba de fijar, que nos acaba de mencionar Ricardo, de 40 años de edad. Significa pues que tenemos que respetar esa edad, tanto no solamente para efectos de contraer obligaciones, sino también se exige esa misma edad como mínimo para tener un discernimiento, un pensamiento para poder ejercer los diferentes cargos, y en este caso el cargo de la magistratura. Le corresponde también, maestro, uno de los requisitos más polémicos a nivel nacional, y no solo en este tipo de elecciones, sino en otro tipo de elecciones de segundo grado, como es la moralidad y la competencia notorias. Hemos tenido recientemente mucha polémica a través de los diferentes medios de comunicación, a través de los diferentes generadores de opinión, miembros de la comunidad jurídica, que han expresado diferentes puntos de vista, de tal manera que en este set nos han compartido muchos profesionales del derecho de que no está definido completamente cuál es las características o los atributos para la competencia y moralidad notoria. Desde el punto de vista constitucional, ¿a qué se refiere en este artículo este apartado? Interesante un cuestionamiento, y afirmativamente este ha sido una cualidad exigida para los candidatos que se postulen a funcionarios tanto de elección de primer grado como de segundo grado, el cual en la actualidad históricamente y en la actualidad sigue generando polémica en cuanto a qué más y a qué menos. Y lamentablemente, por mi formación estrictamente como un especialista en derecho procesal, soy amigo de la legalidad, y para mí la legalidad, para disipar cualquier duda y generar todas estas controversias que siempre cuando estamos a las puertas de un evento electoral, siempre que estamos a las puertas de un cuestionamiento a la aptitud, a la cualidad de la competencia y la moralidad de una persona para ejercer un cargo, yo siempre he sido de la opinión que ya sea el legislador a través de la Constitución, a través de las diferentes reformas y los mecanismos que la permiten, o inclusive a través de una ley secundaria, se establecieran, yo soy amigo de esto, se establecieran criterios objetivos que los que permitieran a la comunidad, al elector, al comité elector mismo, a que pudieran evaluar de forma objetiva y establecer cada uno de estos elementos, y no dejar al intérprete, al Tribunal Constitucional,
que ya vemos que por la conformación de sus miembros puede cambiar de uno a otro, u otro comités electorales como puede ser la FEDAES y en su caso el Consejo Nacional de la Judicatura. Mismo elemento, moralidad y competencia notoria, diferentes entendimientos, y nosotros lo que tenemos que hacer es unificar con criterios objetivos cómo vamos a entender estas cualidades exigidas. En el tema de la competencia notoria, pues sin duda nuestros amigos televidentes, los cibernautas, los que no estamos vinculados a la comunidad jurídica, podemos pensar, bueno, en el CEP tenemos un doctor y un maestro, por lo tanto está más que superada la competencia profesional como abogado de la República, pero en el tema de la moralidad ha generado mucha polémica, porque también cuando una persona tiene un proceso que todavía está en fase de procedimiento, en fase de apertura, en fase todavía de instrucción, esta persona goza, según el artículo 11 y 12 de la Constitución, del principio de presunción de inocencia. ¿Cómo podemos interpretar cómo en este caso el Consejo Nacional de la Judicatura y FEDAES tomará el tema de la moralidad notoria? Así es. Pues como lo decía y lo he venido manifestando, es un concepto bastante abstracto, bastante relativo, donde pues tal y como tenemos nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que respetar las decisiones de las autoridades legalmente constituidas, que en algún momento podrían diferir, ser dispares o ser diametralmente opuestas. Lo cierto es que nosotros como salvadoreños tenemos que someternos a la ley, y si la autoridad establece ciertos criterios, ciertas interpretaciones, pues no nos queda otra cosa más que, ante la deficiencia de la legislación, ante la falta de criterios objetivos, atenernos a esas interpretaciones que van ofreciendo los diferentes comités electorales o diferentes instituciones. Pero sí, lo que se tiene que tener claro es el respeto, sobre todo, el respeto a el derecho a la inocencia que toda persona tiene a estar siendo investigada, ya sea penalmente, una conducta electiva, o a través de una investigación administrativa. Tiene que tomarse mucho en cuenta, y son esos ingredientes los que tienen que sumarse, los que deben de agregarse para poder dar una opinión sobre si cumple o no este requisito de la moralidad. Doctor, la magistratura de segunda instancia o la judicatura de primera instancia también, al parecer, al cumplir 6 y 9 años, se da por sentado que tiene la experiencia, la trayectoria y la competencia por el hecho de estar nombrado en estos cargos. Sí, hay que aclarar un punto muy medular, que la Constitución, basada en el principio pluralista, la Constitución establece, de hecho el artículo 186 que usted leyó, determina que es una reforma, la primera reforma constitucional, y hace hincapié de que deben de existir las principales corrientes del pensamiento. En consecuencia, para llegar a la Corte Suprema de Justicia no necesita ser un juez de carrera, tal como lo establece la Constitución, sino que establece con los requisitos de los 40 años y los 10 años de ejercicio con el ingrediente de la moralidad y de la competencia notoria para ejercer el cargo. Digo esto porque también se ha generado la polémica de decir que debe de ser un juez de carrera, como en otros ámbitos, pero no, la Constitución, basada en el principio del pluralismo ideológico, sobre todo, se establecen diferentes corrientes de pensamiento jurídico para poder ser electo. Y de hecho, cada candidato o precandidato tiene una inclinación o una determinación sobre la base de la competencia notoria, es decir, una especialización. Por ejemplo, en el caso mío, mi especialización va encaminada al derecho administrativo y al derecho constitucional, y así debe de, en virtud de tal vacancias que puedan existir cada 3 años, porque hay una renovación que hay que decirlo, el mismo 186, cada 3 años ocurre elecciones para renovar 5 magistrados de los 15 que la conforman de la Corte Suprema de Justicia y se distribuyen en diferentes salas. Finalmente, en este bloque
¿cuál, de acuerdo al artículo 186 de la Constitución, cuál sería la corriente de pensamiento jurídico que en el caso suyo como doctor Mejía, que usted establece o que lidera o que impulsa? Fíjese que esto es otro tema bastante polémico, porque no hay así como una corriente de pensamiento jurídico en estricto sentido. O sea, algunos se denominan que son neoconstitucionalistas, otros se denominan que son positivistas, pospositivistas, normativistas. A mí me parece que depende de la circunstancia y del fenómeno, podría ubicarme en un neoconstitucionalista y un positivista, pospositivista, normativista, pero dependerá de las circunstancias, porque no puedo decir que el principialismo no está de por medio dentro del ámbito para interpretar la Constitución, porque eso va encaminado a interpretar no solamente la ley, sino que además la Constitución, porque tenemos diferentes corrientes de pensamiento jurídico. De hecho, hay un criterio para cambiar el precedente, es decir, la línea de interpretativa de las sentencias en virtud de la conformación subjetiva de los jueces o de los magistrados que van a decidir, y eso es muy determinante. Si una persona es principialista, le da hincapié al principio. Si es una persona que tutela derechos, que es muy tutelar de derechos constitucionales, según su corriente de pensamiento, lo va encaminado a específicamente ser pospositivista normativista, ¿no? Así, las primeras aproximaciones de los dos candidatos de Adepuzal que aspiran llegar a la Corte Suprema de Justicia. Momento de cenar, buen provecho, o de hacer un refill de su cafecito mientras nos sintoniza. Regresamos. Muy bien. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía de este día jueves 4 de febrero del 2021. Continuamos presentando a la comunidad jurídica, a la población, los candidatos que aspiran a llegar a la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad contamos con los dos candidatos propuestos por Adepuzal. Maestro Canales Cisco, en el primer segmento, previo a finalizarlo, le consultaba al doctor cuál era su corriente de pensamiento. En el caso suyo, ¿cómo se define o se queda al centro? ¿Cuál es su línea? Sí, digamos, este elemento, esta cualidad que se exige para identificar al posible funcionario a ejercer en este cargo la función de una magistratura, nuestra normativa constitucional y el resto del ordenamiento jurídico exige pluralidad en cuanto a diferentes tendencias de pensamiento, pero aquí nosotros lo tenemos que tener bastante claro, que yo más que aferrarme, soy desde un punto de vista bastante práctico, más que aferrarme a escuelas, tendencias filosóficas, lógicas, jurídicas, más que todo me aferro a resultados prácticos. ¿En el cuál sentido? ¿A qué me estoy refiriendo? Me interesa más como procesalista, y es lo que me da esa versatilidad de ubicarme en cualquiera de las diferentes competencias, además de la competencia del derecho procesal civil y mercantil, es sobre todo darle énfasis al derecho a la defensa y a la garantía, es decir, un garantista 100% que en cualquier trámite judicial en que intervengan los usuarios y las personas tengan esa plena convicción que sus derechos serán salvaguardados conforme a la Constitución. Independientemente más de encasillarme, yo lo veo desde ese punto de vista más práctico, porque para los abogados litigantes, para quienes nos escuchan, el abogado litigante le interesa más en el momento de su ejercicio, ese día a día, le interesa cómo se es tratado, cómo se le permita o habilita el ejercicio de sus derechos. Yo en ese sentido pues me inscribo más que todo en esa tendencia, en ese sector del pensamiento, mucho más pragmatismo. Doctor Mejía, ¿cómo se da su incorporación y su llegada por Adepuzal para esta candidatura? Ya usted venía
desarrollando una trayectoria dentro de esta gremial, ha sido docente, capacitador. ¿Cómo se incorpora a Adepusal? Me incorporo a Adepusal por invitación del presidente Vladimir Parrilla cerca del 2018 con el proyecto de Ius Magister. Y esto realmente le quiero decir, nunca había estado afiliado a ninguna asociación. Muchos me lo habían pedido, pero todavía no encontraba esa posibilidad de convencimiento. Me afilié en el 2018 con el proyecto de Adepusal, con un proyecto de un gremialismo diferente, aunque quiero reconocer la actividad gremial de otras asociaciones, las cuales también he tenido mucha interacción. Lo importante de esta postulación ha sido a través de Adepusal. Ellos me han impulsado y me han convencido de esto, porque no es una decisión fácil de correr por una candidatura, sobre todo por el demo de los abogados, porque nosotros pasamos dos filtros. Primero el filtro del demo de los abogados, que tenemos que estar en los 15 mayormente con número de votos, y el otro, el filtro de la Asamblea Legislativa, que pues a ellos es que se les exige establecer el requisito de la moralidad y de las competencias notorias. Esto se hizo en virtud de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Han habido varias que se han determinado al respecto, pero hay una acumulada 5 pleca 2015 en materia de inconstitucionalidad, donde declara inconstitucional a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. En virtud de ellos se establece ese requisito. Pero volviendo al punto, de manera particular, pues ha sido Adepusal quien me ha convencido de participar con este nuevo proyecto que ahora pues lo echamos en marcha. Maestro Canales Isco, en el caso suyo, también lo convencen, les cuesta a Adepusal generarlo y llevar, que sea también parte de este esfuerzo gremial, o se incorpora a Ius Magister como un gremialismo capacitador y consultor del sector? Ha habido prácticamente un acercamiento inducido, tal y como lo dice el doctor Mejía. En mi caso, por la actividad de capacitación, pues he sido invitado constantemente a ese proyecto de Ius Magister, donde tiene esa noble finalidad de capacitar, de actualizar a nuestros abogados en las diferentes áreas del derecho, y entre ellas pues las que nos perfilamos nosotros. Y es así como tenemos esos primeros encuentros en lo personal con los directivos de Adepusal, que tienen una directa relación afín con el proyecto Ius Magister, y ahí es donde se ve la fortaleza de esta asociación, donde pues nos proponen esa oportunidad que nosotros, como un sector importante que no se debe ser descuidado, que es el sector de la academia, ya lo dijo el doctor Mejía, que no solo los jueces, no solo los abogados litigantes, sino también el sector de la academia, que somos abogados autorizados y que estamos el día del día interpretando, tratando de buscar soluciones en cuanto a las leyes, la legislación de cada especialidad, pues fuimos entusiasmados por ese proyecto, ese enfoque que tiene Adepusal y sus directivos, tanto por su presidente y su vicepresidente, el licenciado Argueta y el licenciado Parrilla, que tuvieron esa amabilidad y esa delicadeza de seducirnos tanto al doctor como en mi caso, para formar parte de este proyecto y llevar ese brazo fortalecido, ese brazo musculoso a la Corte Suprema de Justicia de la academia. Y es así como aceptamos gustosamente, y aquí estamos en la contienda. Doctor Henry Mejía, antes de pasar a las propuestas que usted espera presentar a la comunidad jurídica, debo de preguntarle, ¿cumple usted los requisitos que expusimos en el primer segmento del artículo 176 de la Constitución de la República? El artículo es 186 de la Constitución. 186, bueno, también se interpreta con otra disposición. Porque el 186 establece los 176, 186, el procedimiento. Sí, muy bien, gracias. Sí, por supuesto que los cumplo. Además, hay un requisito que se ha establecido jurisprudencialmente que no se ha tocado, que es la vinculación política partidaria desde el punto de vista formal y material. Digo, esto no es un requisito que lo establece la Constitución, sino que es un requisito que
se exige a través de la interpretación que ha dado la Sala de lo Constitucional, la anterior Sala de lo Constitucional, al respecto, donde exige que no tenga ninguna vinculación política partidaria, ni vinculación formal, ni material. Por lo tanto, creo que estoy preparado para poder desempeñar una magistratura, no solo por la trayectoria académica, sino que por la preparación como académico, como abogado, tengo para poder desempeñar dicho cargo. De igual manera, maestro Canales Cisco, la misma pregunta. ¿Cumple usted los requisitos expuestos en la Constitución en el artículo 176 y los que le vinculan para poder presentarse ante la comunidad jurídica y solicitarle su apoyo? Esto de hacer un acto de contrición, definitivamente sí estoy convencido que reúno los requisitos uno a uno establecidos tanto por la Constitución como en el resto del ordenamiento jurídico. Es importante reconocer la fortaleza que uno pueda llevar a este órgano colegiado en cuanto a sus vivencias, sus fortalezas, su formación, más que todo la experiencia, para que esto pueda llevarse de una mejor manera. Que siempre tenemos que buscar que las instituciones, tal y como es la Corte Suprema de Justicia, como órgano colegiado o a través de forma separada, a través de sus diferentes salas, puedan trabajar de la mejor manera. Siempre tenemos que buscar aportar algo nuevo. Y es por eso que, como muy bien lo dijo acá quien me acompaña, el doctor Mejía, afirmativamente, todos estos años en los cuales hemos ejercido la profesión, ya sea como servidor judicial en los diferentes niveles del órgano judicial y actualmente en el Centro de Documentación Judicial, es donde he adquirido esa información, ese bagaje a través de estos más de 20 años trabajando en una dependencia de la Corte donde se nutre de toda la jurisprudencia a nivel nacional. Por lo tanto, en mi caso particular tengo un panorama bastante completo de cómo es que se trabaja a nivel de segunda instancia y a nivel de sala a través de ese análisis, independientemente, como lo hace aquí mi colega que me acompaña, estamos dedicados a la investigación y a través de las reflexiones y las diferentes publicaciones que hemos hecho, que valga el comercial, hasta este momento llevo 9 publicaciones y vamos por más. Esto nos ha dado la autoridad como para poder interpretar la ley y dar esa protección jurisdiccional que tanto anhela nuestro pueblo salvadoreño. Doctor Henry Mejía, tengo años de estar observando los procesos de elecciones a candidatos de la Corte Suprema de Justicia y debo decirlo que he podido observar de todo, desde que se busca quién tiene más seguidores en redes sociales, quién es más popular, quién ha escrito más libros, quién ha sido un docente de determinada universidad o de otra. Hay algunos que han ofrecido hasta club social para los abogados y abogadas y pasando también por el tema político partidario, porque es finalmente la Asamblea Legislativa la que toma la decisión de elegir al tercio que será renovado en la Corte Suprema de Justicia. En el caso muy particular, ¿cuáles son las propuestas estelares que usted le presenta a la comunidad jurídica esta noche para que lo puedan considerar como un candidato a ser marcada esa casilla el día 21 de febrero del 2021? Muchas gracias, excelente pregunta. La verdad que como vamos al escrutinio de los abogados, de todos los abogados de la República, siempre nos preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer tú por el gremio? ¿O qué has hecho tú por el gremio? El hecho de ser un académico y dar diferentes puntos de vista, como lo planteaba el profesor Canales Cisco, eso ha contribuido muchísimo dar un aporte de carácter científico, técnico al derecho administrativo en diferentes áreas, sobre todo en la renovación y en la reforma durante estos últimos 3 años. Ha permitido conocer, además que me he desempeñado como director del Departamento de Derecho Público, o sea, en minucia como funcionario, a nivel de dirección en la Universidad de El Salvador, me ha permitido conocer muchas necesidades de la Administración de Justicia y yo creo que hay que deslindar las propuestas. Una, que irían encaminados a fortalecer las condiciones de carácter profesional de los abogados y otras
para mejorar la administración de justicia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un tema que se ha dejado muy abandonado, que es competencia de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 133, tener iniciativa de ley. O sea, la Corte Suprema tiene iniciativa de ley en sus materias. Así lo dejó claro la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Probidad, que la Sala determinó que la iniciativa de ley debió de haber sido a través de la Corte Suprema de Justicia en el marco de sus competencias. En consecuencia, mis propuestas serían encaminadas a retomar primero un anteproyecto de ley de arancel judicial, o sea, dignificar, de ahí se puede comenzar a dignificar el gremio. ¿Qué significa? Bueno, establecer nuevos estándares, nuevos aranceles. Esa ley tiene muchos años, me parece que más de cerca de 60 años, si no más. Establecer esos estándares, una nueva ley de arancel judicial que se establezca conforme a las necesidades económicas, sin afectar el libre mercado, porque esto también nos genera de competencia desleal dentro del ejercicio profesional. Retomar, por ejemplo, una nueva ley del notariado, una nueva ley de la jurisdicción voluntaria. Esas leyes ya están desfasadas. Digo, esto y encaminado a mejorar sobre todo el funcionamiento que tiene el litigante frente a la Corte Suprema de Justicia como ente contralor. Otro de los puntos importantísimos es establecer una ley disciplinaria o retomar, yo creo que debe ser retomado, una ley disciplinaria que rija al profesional del derecho. No puede ser que la Corte Suprema de Justicia dicte una sentencia donde a través de sus competencias tutelando un derecho y que la Corte en pleno esté dictando otra basados en conceptos absolutamente indeterminados. ¿A qué me refiero? De que el abogado en este momento se encuentra muy desprotegido, aunque ahora con mayores reglas claras, pero me parece que, como lo planteaba ya el profesor Canales Cisco, me parece que qué mejor hacerlo a través de una ley disciplinaria que rija a los abogados, a los notarios, a los ejecutores de embargo, sobre reglas claras, cuáles son las infracciones y cuáles son las prohibiciones que no deben de hacerse, o las conductas que no deben de hacerse, y los procedimientos que estén debidamente configurados conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. De la misma manera, me parece que para mejorar la administración de justicia, acuérdense que aquí hay que deslindar otros aspectos importantísimos. Uno es, en caso de resultar electo, uno puede ser miembro de una sala al respecto, otro como miembro de la Corte en pleno, y allí también promover políticas públicas para mejorar la administración de justicia, sobre todo retomar leyes de la ley de probidad, retomar un nuevo proyecto de ley de la carrera judicial que no resulte discriminatoria, porque allí desde el punto de vista escalafonario a los de Oriente, la zona oriental, los ubica como de tercera categoría. Yo creo que en su momento pudo haber tenido un impacto sobre la situación escalafonaria, pero hoy en día, conforme a ser un país pequeño, me parece que no debería existir esas situaciones escalafonarias, discriminativas. Tengo otras propuestas que podrían hacerse, pero creo que en su momento también las ampliaré. Gracias. Así, la propuesta, la plataforma que expone el doctor Henry Mejía para la comunidad jurídica, importante acotaciones, principalmente por la iniciativa de ley que por lo menos en las últimas 2 cortes plenas no hemos observado este tipo de planteamiento a pesar que está en la ley. Al regresar conoceremos la plataforma expuesta por el maestro Canales Cisco cuando regresemos después de este corte. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conociendo a 2 de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia por Adepuzal, y esto nos permite también incorporar otros elementos vitales para lo que es el sector justicia. Muchos hemos pasado desapercibidos la importancia que tiene el proceso previo a la llegada a la Asamblea Legislativa. Usualmente estamos pendientes cuando se dan los cabildeos, las comisiones subespeciales que forma la Asamblea Legislativa y comienzan a surgir posibles hipótesis de vinculación partidaria de un candidato o candidata.
Maestro Canales Cisco, en el caso suyo, como un académico, como una persona investigadora de todos los temas jurídicos, ¿cuáles serían esas propuestas estrellas, en resumen, que usted le expone a la comunidad jurídica esta noche para ser merecedor del voto el 21 de febrero? Desde mi perspectiva personal, las necesidades son infinitas, no hay duda. Si las ponemos sobre la mesa, pues caen sobre la mesa cuáles son las prioridades que nosotros tendríamos que realizar. Y teniendo en cuenta tanto esa limitación del recurso económico como del recurso humano, y las diferentes decisiones como tribunal colegiado se pueden proponer y llevar a feliz término, pues ahí prácticamente en lo personal me adhiero a todas y cada una de las propuestas que ha hecho el doctor Henry Mejía. Me parecen completamente viables y necesarias. Y eso es lo bueno de la academia, que a pesar que venimos de diferentes especialidades, nosotros podemos observar esas mismas necesidades y podemos hacer un bloque de cohesión. ¿Qué otras podríamos adicionar? Desde mi perspectiva, yo lo veo, y es una necesidad, es una reiteración, es una aclamación por nuestros abogados litigantes en cuanto a una reingeniería o una redistribución de competencias a nivel nacional. De todos es conocido que tenemos muchos jueces, sobre todo en el interior de la República, nuestros jueces de paz, que la carga administrativa, la carga judicial es bastante sensiblemente menor respecto a esas zonas más céntricas de las diferentes ciudades, tanto de las cabeceras departamentales o inclusive dentro de la misma capital. ¿Cuál es una de las tantas propuestas que yo tengo en mente que se lleve a cabo en el periodo para el cual, si me favorecen en caso de ser elegido como magistrado? Poder hacer una redistribución en cuanto tenemos el mismo personal, el recurso humano, nuestros jueces, sobre todo tratarle de sacar mucho más provecho a nuestros jueces de paz, sobre todo ellos, que ellos reclaman y exigen mayor protagonismo. Pues ya tenemos una planta judicial, por un lado tenemos recurso humano, por el otro tenemos el recurso tecnológico. Ahora esto de la tecnología y estas plataformas digitales permiten que el funcionario, permiten que las partes, los abogados defensores, puedan comunicarse e interactuar con los jueces. Es decir, un juez del interior de la República perfectamente puede instruir, puede documentar y puede dar las primeras diligencias o decisiones iniciales para tratar de sacar y adelante los diferentes procesos judiciales. Y esto es tratándole de buscar ese mayor rendimiento a ese recurso humano judicial, tecnología y juzgados de alguna manera que tengan poca carga. Desde otro punto de vista, siempre ha sido altamente criticado esa falta de desconcentración de oficinas administrativas de las principales. Mire, si es posible hacer juramentaciones en cada uno de los departamentos a nivel virtual, ¿por qué no podemos nosotros realizar también una serie de acercamientos de estas oficinas administrativas donde por lo menos pueda iniciarse toda esa actividad que un abogado, que un usuario pueda necesitar? El caso más claro y más emblemático es la sección de notariado. ¿Por qué centralizarlo solo en San Salvador, en la capital de la República, la obtención de documentos que tiene bajo su resguardo y cuidado, cuando usted lo puede solicitar en cualquier punto geográfico de la República, en las cabeceras departamentales o determinadas? Estamos diciendo obtención de documentos cuyos registros se pueden guardar o se pueden transmitir a través de la justicia digital, a través de esta plataforma digital. Es decir, tenemos que explotar esta justicia, este avance, que no sea solo el COVID el que nos impulsó para implementar la justicia digital, sino que como impulsó al resto del continente, el derecho occidental, a llevar esta justicia digital a todas las áreas. Prácticamente estas vienen siendo mis dos grandes apuestas: reingeniería en el área judicial y reingeniería en el área administrativa.
sumándome a todas las propuestas en el arancel judicial 1908, definitivamente mejorar esas iniciativas de ley. Y como le digo, tenemos tanta necesidad, pero tenemos que comprometernos con ciertos aspectos, y estos son los que yo le propongo al colega elector que tenga en consideración al momento de tomar su decisión. Muchas gracias, maestro Canales Cisco, por exponer parte de su plataforma y en vista de todos los aspectos que la problemática que muchos abogados y abogadas de la República me han compartido en esta serie de programas, es que me veo en la responsabilidad de orientar el programa para que se enfoque en las propuestas de los candidatos y las candidatas. Doctor Mejía, ustedes han hablado de propuestas que tienen que ver mucho con la organización, con la vida institucional, con la administración, con el día a día. Pero hay una situación que se demanda de la Corte Plena, y es la situación de la ausencia de cumplimiento de plazos en las sentencias y resoluciones. Hemos conocido de sentencias y resoluciones express, desde 24 a 72 horas que se resuelve, y hay muchas decenas que acumulan milímetros de polvo, acumulando años sin ser resueltas ni respondidas. Es más, se han hecho renovaciones de tercios de la Corte Plena y siguen durmiendo el sueño de los justos. ¿Cuál es su enfoque en cuanto al cumplimiento de plazos para que le resuelvan a un ciudadano en sentido negativo o positivo? Bueno, aquí hay que determinar dos competencias, la competencia administrativa y la competencia jurisdiccional. La competencia administrativa, pues hay una ley de procedimientos administrativos que está claro el plazo que debe de cumplirse. Ya lo decía el profesor Canales Cisco, la ley de procedimiento administrativo establece plazo y debe de ser, yo siempre he dicho, lo más expedito posible, de resolverle al usuario, al litigante, al ciudadano que hace una solicitud. Y por otra parte estamos hablando de los justiciables, en el caso de la administración de justicia. Aquí hay que considerar un aspecto, la carga laboral, que hablaba, por cierto, el profesor Canales Cisco. O sea, es decir, no podemos decir que le voy a poner un caso concreto, por el caso que conozco. Los tribunales contenciosos administrativos se erigieron en el 2018. 4 tribunales a nivel nacional, una cámara y, bueno, las competencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Viéndolo desde ese punto de vista, actualmente, a pesar que tenemos un modelo adversativo de carácter oral, un proceso, pues, todos creímos que, bueno, al principio resultó, pero ahora esos tribunales están colapsados. ¿Qué implicaría eso? Bueno, dentro parte del análisis y los indicadores que nos lanzan ya el ejercicio práctico, hay problemas de plazo. Estamos hablando de la jurisdicción contenciosa administrativa desde el punto de vista concreto. Aquí hay que crear más tribunales contenciosos administrativos basados en indicadores, basados en carga laboral, y otros casos es precisamente que aquí tiene que ver la Escuela de Capacitación Judicial, y en eso no me voy a meter, el ámbito de establecer gestión y despacho judicial, aunque la Corte Suprema de Justicia puede establecer algunas capacitaciones, pero más que todo van encaminados a los servidores públicos judiciales, no a los jueces, porque es competencia constitucional del Consejo Nacional de la Judicatura. Incluso podríamos establecer algún convenio interinstitucional para poder mejorar esas necesidades de la Corte Suprema de Justicia. Y ya se ha dicho en muchas ocasiones, justicia retardada es justicia denegada. Yo creo que ese es el mayor reto que le debemos de apostar a todos los que aspiramos a ser magistrados actualmente. Es decir, darle cumplimiento a la pronta cumplida justicia, pero con políticas específicas de carácter concreto, y solo pueden impulsarse a través de la Corte Suprema de Justicia. Maestro Canales Cisco, en esa misma dirección, sobre los plazos, sobre la celeridad con la que debería de responder la Corte Plena, en términos generales, no solo estamos hablando de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál sería su propuesta o su planteamiento para mejorar esta mora judicial que tiene la Corte Plena y las diferentes salas? Tenemos que partir de una relación directamente proporcional. A mayor cantidad de trabajo, es decir, mayor cantidad de demandas o conflictos, mayor
o más amplios serán los plazos judiciales que se le otorgan a los jueces. Esto es una verdad bastante absoluta. ¿Qué significa? Tener y que atacar y romper esa relación directamente proporcional para volverla de una forma favoreciendo a los destinatarios, a los usuarios. Como lo decía en mi intervención anterior, aquí lo que tenemos que hacer, y es que ya se han hecho estudios sobre las cargas procesales de cada juzgado, y por un lado la carga administrativa y por otro también lo que detiene, según tengo entendido y han salido publicaciones en los medios y en los medios de comunicación, que muchas veces a la Corte Suprema de Justicia detiene o retiene el seguir abriendo más jueces, más juzgados, más cámaras de segunda instancia por el valor económico, y rápidamente ellos hacían unas valoraciones económicas y decían, es que por cada cámara, por cada tribunal estamos hablando de cerca de $500,000 para la implementación. Imagínense, quisiéramos abrir 5, y si lo vemos en los números fríos, claro estamos que cualquiera se asusta, pero una vez más, podríamos hacer una reingeniería con lo que tenemos y con lo que podemos sumar de manera paulatina, de manera gradual. Quiero pensar, y esto lo digo por conocimiento de causa al ser capacitador del CNJ y al conversar con nuestros jueces y magistrados en el área civil y mercantil, yo quiero creer, y así lo tengo por convicción, que no es por falta de mística de trabajo, sino que es por carga excesiva. He comprobado personalmente, he visto que ellos trabajan más de las 8 horas con tal de cumplir y llegar a la meta, pero lamentablemente esto se ve imposibilitado por esa excesiva carga laboral. Por lo tanto, esa combinación entre una redistribución, una reingeniería entre juzgados y otra, la apertura donde sea necesario de nuevos juzgados, pues eso sería una de las formas para atacar esta mora judicial que tanta infelicidad e insatisfacciones nos trae a los salvadoreños. Muchas gracias, maestro. Doctor Henry Mejía, candidato por Adepuzal a la Corte Suprema de Justicia, su despedida para toda la comunidad jurídica y para los amigos televidentes, el tiempo es suyo. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado, estimado Ricardo, en este programa Temas y Debates. También a los televidentes que han escrito algunas sugerencias, las estamos tomando en cuenta. Pues no me resta decir de que en este 21 de febrero vote por la casilla 21. Sí tenemos propuestas claras, sí tenemos un plan de trabajo, en este caso todavía en construcción, de cara de resultar electo magistrado 21-2030. Gracias. Muchas gracias. Maestro Óscar Antonio Canales Cisco, candidato por Adepuzal. El tiempo para solicitarle el voto a la comunidad jurídica, y si les ha parecido parte del planteamiento de sus propuestas, pues este es el momento para solicitar el voto. Colegas y amigos, abogados y abogadas, todos en el libre ejercicio, y aquellos que forman parte de la gran comunidad jurídica, tanto del sector judicial como funcionarios, como empleados públicos del Ministerio Público, abiertamente les pido que confíen que en mi parte, desde mi punto de vista, en la casilla 6 a Óscar Canales Cisco, le depositen la confianza, tengan la confianza plena que estamos para servir y para hacer propuestas y mejoras en el órgano judicial, teniendo en cuenta esas características de independencia, de honradez y sobre todo de conocimiento. Para llevar y mejorar estas propuestas, les pido a ustedes que nos den ese apoyo en la casilla número 6 en los candidatos a los magistrados. Muchas gracias a los candidatos por Adepuzal para la Corte Suprema de Justicia. Consideramos que hemos cumplido la misión de presentarle a 2 de los candidatos que tienen mayores posibilidades de acuerdo a los sondeos de opinión dentro de la comunidad jurídica. ¿Sabía usted de que alrededor del tema del suicidio existen mitos que forman y que se incorporan en el imaginario colectivo de una sociedad y que forman prácticas de imitación para la conducta suicida? Un mito es que
la persona que se va a matar no lo anda diciendo. ¿Cuál es la verdad? 8 de cada 10 personas han expresado claramente su decisión y su voluntad de cometer un atentado contra su vida. Usted no está solo, busque ayuda. Siempre tenemos un adulto significativo que está para ayudarnos y mostrarnos el camino. Abrace la vida, que Dios le bendiga.